Los caballeros templarios fueron mucho más que una orden religiosa. Eran guerreros, eran banqueros, eran innovadores que construyeron un imperio que se extendía a través de continentes, una potencia financiera y militar como ninguna que el mundo hubiera visto antes. Durante casi 2 siglos, se erigieron como pilares de la cristiandad, sus mantos blancos adornados con una cruz roja convirtiéndose en símbolo de fe inquebrantable y de fuerza formidable. Tenían la confianza de reyes y papas, protegían a los peregrinos en caminos peligrosos y gestionaban la riqueza de naciones con un sistema sofisticado que estaba siglos adelantado a su tiempo. Su influencia era inmensa, su poder aparentemente absoluto, una fuerza que moldeó el curso mismo del mundo medieval. Pero, bajo la superficie de su deber público, se rumoraba que existía un secreto aún más profundo. Las leyendas susurraban que los templarios no eran solo guardianes de riquezas terrenales, sino custodios de algo mucho mayor. Se decía que eran los protectores de los más sagrados relicarios y misterios profundos de la humanidad. Algunos hablaban de enormes cantidades de oro y plata, suficientes para derrocar reinos de la noche a la mañana. Otros susurraban acerca de artefactos sagrados, supuestamente dotados de poder divino, objetos como el legendario Santo Grial o el codiciado Arca de la Alianza. Estos no eran solo tesoros, eran las llaves del dominio espiritual y terrenal, secretos que podrían reescribir la historia y desafiar los cimientos de la fe y el poder. Esta inmensa fortuna, tanto material como mística, fue la base de su poder y la fuente de su mística. Era un tesoro acumulado a través de la devoción, la conquista y una red financiera sin igual que se extendía desde Jerusalén hasta Londres. Construyeron fortalezas, comandaron flotas y establecieron encomiendas que funcionaban como los primeros bancos internacionales. Su riqueza no solo se guardaba en bóvedas, era una parte viva y activa de su organización, alimentando sus campañas, financiando sus construcciones y cimentando su influencia en las más altas esferas de la sociedad. Los templarios no eran solo ricos, eran la definición misma de riqueza y poder en su época, un faro de prosperidad y un objeto de profunda envidia. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. En una fatídica noche de octubre de 1307, la orden fue destruida, sus miembros arrestados, sus fortalezas confiscadas. La organización más poderosa de Europa fue llevada a sus rodillas. Sin embargo, cuando los hombres del rey irrumpieron en sus bóvedas y saquearon sus templos, no encontraron nada. El legendario tesoro, las montañas de oro, las reliquias sagradas, los libros de cuentas que detallaban su inmensa riqueza, todo había desaparecido sin dejar rastro. Era como si la fortuna se hubiera evaporado en el aire, dejando solo cámaras vacías y el silencio persistente de un misterio profundo y desconcertante que ha cautivado al mundo durante siglos. ¿Qué ocurrió realmente con la incalculable fortuna de los caballeros templarios? Esta sola pregunta ha resonado a lo largo de la historia durante más de 700 años, dando origen a innumerables teorías, expediciones y búsquedas obsesivas. Es un enigma que ha desafiado a historiadores, arqueólogos y cazadores de tesoros por igual. ¿Acaso los caballeros, advertidos de su inminente caída, organizaron una huida magistral, llevando su riqueza a un lugar secreto? Solo la idea resulta fascinante, sugiriendo un nivel de previsión y genialidad logística tan impresionante como el propio tesoro. La desaparición repentina y total de activos tan vastos desafía cualquier explicación sencilla, apuntando a una operación cuidadosamente planeada y ejecutada en absoluto secreto. ¿Dónde podría estar escondido hoy semejante tesoro? Las posibilidades son tan vastas y misteriosas como el propio océano. Algunas teorías señalan a una flota clandestina que zarpó desde el puerto de La Rochelle, llevando la fortuna templaria a las brumosas costas de Escocia o incluso cruzando el Atlántico hacia el Nuevo Mundo, mucho antes de Colón. Otros sugieren que el tesoro nunca salió del continente, sino que fue ocultado bajo tierra en una red de túneles secretos y criptas fortificadas, quizá bajo alguna de sus muchas encomiendas en Francia o Portugal. El paisaje europeo está salpicado de posibles escondites, cada uno marcado por símbolos crípticos y leyendas locales que alimentan la búsqueda constante de este legado perdido. ¿Y qué pistas dejaron para las generaciones futuras? Los templarios eran maestros del simbolismo y el secreto, y es ampliamente creído que no habrían dejado que su legado desapareciera sin una guía para quienes fueran dignos de encontrarlo.
Tal vez las pistas no estén escritas en pergaminos, sino grabadas en las propias piedras de las catedrales que ayudaron a construir, o escondidas en los rituales de sociedades secretas que afirman descender de la orden. Podrían los enigmáticos relieves en la capilla de Roslin o los patrones geométricos de la arquitectura gótica ser un mapa a simple vista. Estos silenciosos centinelas de piedra y símbolo, tal vez, estén esperando a la persona adecuada para descifrar su antiguo lenguaje, un lenguaje que habla de secretos y salvación. Estas son las preguntas que impulsan nuestra investigación. Son los susurros en la oscuridad, los enigmas que exigen respuesta. La historia del tesoro templario es mucho más que un relato de oro perdido. Es un viaje a un mundo de fe, poder, conspiración y misterio perdurable. Al desentrañar las capas del tiempo, no solo buscamos riquezas, sino la verdad detrás de uno de los mayores actos de desaparición de la historia. El rastro está frío, el camino cubierto de leyendas, pero la búsqueda continúa, alimentada por la convicción de que, en algún lugar, un secreto espera ser descubierto, un secreto que podría cambiar todo lo que creemos saber. La historia de los caballeros templarios no comienza con el oro, sino con un juramento solemne. En el año 1119, en el naciente reino de Jerusalén, un pequeño grupo de caballeros franceses, liderados por el noble Hugo de Payens, se presentó ante el rey Balduino II. Los caminos de la recién conquistada Tierra Santa eran peligrosos, plagados de bandidos y saqueadores que acechaban a las corrientes de peregrinos desarmados que se dirigían a los lugares sagrados. Estos caballeros, movidos por un profundo sentido de deber piadoso, ofrecieron sus espadas y sus vidas por un solo y humilde propósito: proteger a estos viajeros vulnerables. Juraron vivir en pobreza, castidad y obediencia, convirtiéndose en una nueva hermandad. Los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón. Al principio, sus recursos eran escasos. La leyenda dice que los primeros 9 caballeros eran tan pobres que debían compartir caballos, con 2 hombres montando la misma bestia, una imagen que luego se inmortalizaría en su sello oficial. Se les concedió una sede en una ala de la mezquita de Al-Aqsa, en el Monte del Templo, un lugar considerado como la ubicación original del Templo de Salomón. De este lugar sagrado derivaron su nombre, los Templarios. Durante casi una década, operaron en relativa oscuridad, una pequeña fraternidad dedicada cuya misión principal era patrullar peligrosamente las rutas de los peregrinos, en marcado contraste con el inmenso poder que más tarde ejercerían en todo el mundo conocido. El punto de inflexión llegó en 1129, en el Concilio de Troyes. Allí, gracias a la influyente defensa de Bernardo de Claraval, uno de los eclesiásticos más poderosos de la época, la joven orden recibió la sanción papal oficial. Bernardo escribió un tratado, en alabanza de la nueva caballería, que ensalzaba a los templarios como el ideal del guerrero cristiano, una fusión de monje y soldado capaz de librar la guerra santa sin pecado. Este respaldo fue transformador. Legitimó su misión ante toda la cristiandad, elevándolos de una pequeña milicia local a una orden militar religiosa oficialmente reconocida y celebrada, directamente responsable solo ante el Papa, un privilegio que les otorgaba una autonomía sin precedentes. Con la bendición papal llegó un aluvión de apoyo desde toda Europa. Nobles, ansiosos por contribuir a la defensa de Tierra Santa, donaron vastas extensiones de tierra, castillos y enormes sumas de dinero. Una oleada de nuevos reclutas, atraídos por la promesa de salvación espiritual y gloria marcial, engrosó sus filas. Lo que comenzó como un voto de pobreza, se transformó rápidamente en una empresa de increíble riqueza e influencia. La orden estableció una red de encomiendas, o preceptorías, en toda Europa, que servían como centros de reclutamiento y administración. En menos de una generación, los pobres soldados habían puesto los cimientos de un imperio internacional, uno que pronto redefiniría la naturaleza misma del poder. A medida que crecía la presencia de los templarios, también lo hacía la complejidad de sus operaciones. No eran solo guerreros, se convirtieron en pioneros de las finanzas internacionales. El flujo constante de peregrinos y cruzados hacia Tierra Santa generaba un desafío logístico y financiero único. Viajar con grandes sumas de dinero era sumamente peligroso. Los templarios idearon una solución ingeniosa. Un peregrino podía depositar sus fondos en una encomienda templaria en Londres o París y recibir una carta de crédito codificada. Al llegar a Jerusalén,
podía presentar esa carta en una casa templaria y retirar la suma equivalente, menos una pequeña comisión. Este sistema fue revolucionario, creando en la práctica la primera forma de cheques de viajero y estableciendo a los templarios como los banqueros más confiables de Europa. Esta red financiera se expandió rápidamente, convirtiéndose en la piedra angular de su inmenso poder. Reyes y nobles, reconociendo la seguridad y eficiencia del sistema templario, empezaron a utilizarlo para gestionar sus propias finanzas. Confiaron a la orden la recaudación de impuestos, la custodia de joyas de la corona y la transferencia de enormes sumas de dinero a través de fronteras para financiar guerras y proyectos estatales. El Temple de París, la sede templaria en Francia, se convirtió en la tesorería de facto de la monarquía francesa. Ya no solo protegían peregrinos, financiaban las economías de naciones enteras, sus bóvedas albergando la riqueza de reyes y los diezmos de los fieles, creando una red de dependencia financiera que los hacía indispensables. Su destreza financiera solo era igualada por su genio organizativo. Crearon libros de cuentas detallados, desarrollaron métodos sofisticados para préstamos e hipotecas, y gestionaron vastas propiedades agrícolas con notable eficiencia. Sus propiedades estaban exentas de impuestos locales, sus miembros eran inmunes a las leyes locales y sus operaciones estaban protegidas por decreto papal. Este estatus único les permitió acumular riqueza a un ritmo asombroso. Poseían granjas, viñedos, molinos, barcos y hasta pueblos enteros. Este imperio económico no era solo para enriquecimiento propio. Todo se dirigía a un único objetivo: financiar el esfuerzo bélico permanente para defender y expandir los estados cruzados en Oriente. La influencia templaria llegó a ser tan abrumadora que podían hacer o deshacer fortunas políticas. Negociaban tratados, asesoraban a monarcas y actuaban como enviados diplomáticos entre potencias cristianas rivales e incluso con líderes musulmanes. Su lealtad no era a ningún rey o país, sino a la Iglesia y a su sagrada misión. Este estatus supranacional les daba una perspectiva única y un nivel de autoridad sin igual. Eran un estado dentro de otro estado, un gigante militar y financiero cuyo emblema de la Cruz Roja era garantía de confianza, seguridad y un poder inmenso e intocable. Su ascenso de humildes protectores a financieros globales fue total, un testimonio de su disciplina, innovación y ambición inquebrantable. La inmensa riqueza y el poder acumulados por los caballeros templarios no pasaron desapercibidos. Aunque muchos los reverenciaban como los más firmes defensores de la fe, su éxito inevitablemente generó celos y sospechas. Sus privilegios exclusivos, otorgados por el Papa, los diferenciaban tanto del mundo secular como de otras órdenes religiosas. Estaban exentos de la autoridad de los obispos locales y no respondían ante ningún rey, un estatus que provocaba fricciones con las jerarquías establecidas de la Iglesia y el Estado. Los monarcas que antes dependían de sus servicios financieros empezaron a ver la autonomía templaria y su vasta riqueza intocable no como un beneficio, sino como una amenaza directa a su propio poder soberano. Además, su secretismo alimentó rumores oscuros. Los ritos de iniciación de la orden se realizaban a puerta cerrada, y sus reuniones internas estaban envueltas en misterio. Esta falta de transparencia, sumada a su extraordinaria influencia, creó un terreno fértil para el chisme y la acusación. Comenzaron a circular susurros sobre prácticas heréticas, rituales extraños y la adoración de ídolos en sus ceremonias ocultas. Aunque probablemente eran invenciones de rivales, estas historias echaron raíces en la imaginación popular. La misma disciplina y exclusividad que había sido la fuente de su fuerza se convirtió en una carga, presentándolos como una organización siniestra con algo que ocultar, una sociedad secreta que operaba más allá del alcance de la ley y la moral convencionales. Por si fuera poco, a medida que la situación militar en Tierra Santa se deterioraba y los estados cruzados comenzaban a desmoronarse, la razón de ser principal de los templarios fue puesta en duda. La caída de Acre en 1291 marcó el fin efectivo de las cruzadas en el Levante. Sin Tierra Santa que defender, el vasto aparato militar de la orden parecía redundante para algunos. Los críticos empezaron a preguntarse por qué era necesaria una organización tan poderosa y rica. Su permanencia en Europa, con castillos fortificados y ejércitos privados, comenzó a parecer menos un apoyo a la Guerra Santa y más una base de poder independiente capaz de desafiar la autoridad de los gobernantes establecidos. La combinación de envidia, miedo y sospecha
creó un ambiente volátil. Los templarios se habían vuelto demasiado ricos, demasiado poderosos y demasiado independientes. Habían construido un imperio que abarcaba los mundos espiritual y temporal, una creación tan impresionante como inquietante para los poderes establecidos. Sus alianzas con papas y reyes habían sido el pilar de su ascenso, pero estas relaciones eran inestables. Al acercarse el final del siglo XIII, los templarios estaban en la cima de su poder, pero más vulnerables que nunca. El éxito que los definía también sembró las semillas de su espectacular y repentina destrucción, ya que enemigos poderosos comenzaron a tramar su caída. El artífice de la destrucción templaria fue el rey Felipe IV de Francia, un monarca desesperado por la bancarrota tras años de guerra y malas decisiones. Su mirada se posó en la única institución cuya riqueza parecía ilimitada: los caballeros templarios, sus acreedores y rivales. Felipe, junto a su ministro Guillaume de Nogaret, planeó una operación secreta para eliminar a la orden de un solo golpe. Se enviaron órdenes selladas a todo el reino, a abrirse solo en la fecha señalada. El viernes 13 de octubre de 1307, los hombres del rey actuaron al amanecer. Irrumpieron en preceptorías y castillos, arrestando a los caballeros, incluido el gran maestre Jacques de Molay, sin resistencia. La operación fue brutalmente eficiente. En una mañana, la organización templaria quedó destruida. Se confiscaron todas sus propiedades y bienes en Francia. Felipe justificó el golpe con acusaciones de herejía y otros crímenes, presentándose como defensor de la fe. Pero la realidad era un golpe calculado para eliminar deudas, absorber riquezas y destruir a quienes desafiaban su poder. La leyenda del Viernes 13 como día de mala suerte nació aquí, en la traición y caída de los templarios. Así, en una sola noche, el rey cambió el destino de la orden y selló su propia fama de ambición despiadada. La cristiandad perdió a su orden más poderosa y el mundo ganó un misterio que perdura hasta hoy. El golpe de Felipe fue tan rápido y total que nadie pudo preverlo ni detenerlo. La historia de los templarios desde ese día se convirtió en leyenda. El verdadero motivo: poder absoluto y riqueza, disfrazados de justicia divina. Tras los arrestos, Felipe buscó legitimidad. Necesitaba confesiones. Los templarios fueron entregados a inquisidores expertos en tortura. Los métodos eran brutales: potro, estrapado, brasas en los pies. Bajo tal dolor, muchos confesaron crímenes inventados, herejía, idolatría, ritos blasfemos. Estas confesiones, obtenidas bajo tortura, sirvieron para destruir la imagen de los templarios y justificar la represión. El Papa Clemente V, aunque indignado al principio, cedió ante la presión de Felipe y ordenó la detención de templarios en toda la cristiandad. Así, la persecución se extendió, aunque fuera de Francia fue menos brutal. Sin embargo, algunos caballeros, incluido Jacques de Molay, se retractaron ante la comisión papal, declarando su inocencia y denunciando la tortura. Este acto de valentía selló su destino. Fueron declarados herejes reincidentes y condenados a muerte. El 18 de marzo de 1314, Molay y Geoffroy de Charnay fueron quemados en la hoguera en París. Con su muerte, la Orden del Temple fue oficialmente extinguida. Pero su martirio encendió la chispa de una leyenda que nunca moriría. La brutalidad de Felipe no solo destruyó una orden, sino que creó un mito. El mundo nunca olvidaría la agonía de los templarios, ni las preguntas que dejaron tras de sí. Así terminó la era templaria, pero comenzó el misterio. Tras la disolución de la orden, Felipe y sus agentes se lanzaron sobre el legendario Temple de París, esperando encontrar tesoros incalculables. Pero las bóvedas estaban vacías: ni oro, ni plata, ni joyas, ni registros. La fortuna templaria había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo pudo moverse tal tesoro bajo vigilancia tan estricta? La única explicación: los templarios recibieron una advertencia y ejecutaron un plan secreto para ocultar su riqueza. El tesoro se desvaneció con la misma precisión que caracterizó a la orden durante siglos. El rey destruyó la orden, pero no obtuvo su premio. La desaparición del tesoro transformó la tragedia templaria en un misterio eterno. La fortuna perdida alimentó teorías y búsquedas durante siglos. Así, aunque los templarios desaparecieron, su leyenda solo creció. El mundo quedó preguntándose: ¿dónde está el tesoro? La respuesta, oculta en la historia, sigue desafiando a buscadores y soñadores.
El golpe de Felipe fue incompleto. La riqueza templaria nunca fue suya. El misterio de las bóvedas vacías es el legado más duradero de la orden. Y así, el enigma templario sigue vivo. Mientras los templarios caían en tierra, su flota escapó al control del rey. La base naval de La Rochelle era clave. Desde allí, los templarios dominaban el mar. Según la leyenda, días antes de las redadas, una caravana secreta trasladó el tesoro hacia la costa. En La Rochelle, la flota templaria aguardaba lista para zarpar. Varias naves partieron en la noche, cargadas de riquezas y secretos, desapareciendo en la niebla atlántica. ¿Destino? Algunos dicen, Escocia, refugio seguro, otros el Nuevo Mundo, siglos antes de Colón. La huida de la flota fue un acto maestro de logística y desafío. El tesoro y el legado templario se esfumaron en el mar, fuera del alcance de Felipe. Esta fuga alimentó siglos de especulación y leyendas. ¿Llegaron a Escocia? ¿Cruzaron el Atlántico? El misterio de la flota fantasma es parte esencial del mito templario. Lo cierto es que el tesoro nunca fue hallado. Y la historia de los templarios navegando hacia lo desconocido sigue fascinando al mundo. La teoría de la huida a Escocia es una de las más persistentes sobre el destino templario. Escocia, bajo Roberto Bruce y excomulgada por el Papa, era refugio ideal para los caballeros perseguidos. Se rumorea que templarios lucharon junto a Bruce en Bannockburn y que la familia Sinclair protegió su legado. La capilla de Roslin, construida por los Sinclair, es el epicentro de este misterio. Roslin es una biblioteca de piedra, repleta de símbolos templarios, celtas y masónicos. Muchos creen que la capilla es un relicario, diseñada para ocultar y codificar los secretos templarios. Escaneos han revelado cámaras ocultas bajo la capilla, pero los Sinclair prohíben excavaciones. Esta negativa solo alimenta el mito. ¿Qué protegen bajo Roslin? La capilla sigue siendo un enigma. Un mapa de piedra hacia el tesoro o el conocimiento templario. El secreto, si existe, permanece bien guardado. Así, Roslin es la última pista visible de un misterio que desafía el tiempo. El legado templario, entre piedra y leyenda, sigue esperando ser revelado. Y el mundo, fascinado, sigue buscando respuestas. Sección 3. Santuarios subterráneos, el tesoro bajo la tierra. Aunque el atractivo de una gran huida marítima captura la imaginación, otro conjunto de teorías convincentes sugiere que el tesoro templario nunca salió del continente. En cambio, postula que los caballeros, maestros de la fortificación y la ingeniería, ocultaron su riqueza en el único lugar que controlaban absolutamente: el suelo bajo sus propios pies. Durante más de 2 siglos, los templarios habían construido una vasta red de encomiendas, castillos y capillas por toda Europa. Muchas de estas estructuras fueron construidas con extensos sótanos, túneles y pasajes secretos con fines defensivos. Es totalmente plausible que estas redes subterráneas se ampliaran y utilizaran para crear bóvedas ocultas para sus bienes más valiosos. Esta teoría gana credibilidad por la gran escala del programa de construcción templario. No eran solo guerreros, eran expertos canteros e ingenieros. Las excavaciones en antiguos sitios templarios en Francia, Portugal y España han descubierto con frecuencia criptas olvidadas y cámaras selladas. Por ejemplo, en el castillo templario de Almurol en Portugal, una fortaleza construida en una pequeña isla en medio del río Tajo. Las leyendas hablan de vastos túneles que la conectan con la orilla. Una ruta de escape perfecta tanto para hombres como para el tesoro. Estos descubrimientos sugieren que esconder una vasta fortuna bajo tierra estaba dentro de las capacidades técnicas de la Orden, una extensión lógica de su infraestructura existente y su naturaleza secreta. La evidencia de esta teoría a menudo radica en pistas crípticas dejadas atrás, símbolos tallados en lápidas, extrañas alineaciones en la arquitectura de las capillas y el folclore local. Todo insinúa algo escondido justo debajo de la superficie. Un mapa, no en pergamino sino grabado en piedra, o un acertijo codificado en una secuencia de estatuas, podría ser la clave para localizar una entrada sellada. Estos eran hombres que vivían y respiraban el simbolismo, y es probable que hubieran creado una guía para que futuros iniciados encontraran su legado. La búsqueda del tesoro templario, en este contexto, se convierte en un gran rompecabezas arqueológico, una búsqueda a través de ruinas antiguas de la única piedra que abre un mundo oculto. Algunas de las reliquias más sagradas, como la legendaria Arca de la Alianza o el Santo Grial,
que se rumoreaba que los templarios poseían después de su tiempo excavando el monte del templo, se habrían considerado demasiado preciosas para arriesgarse en un peligroso viaje por mar. Esconderlas en lo profundo de la tierra, en un santuario consagrado y fuertemente fortificado, habría sido la opción más segura. El tesoro, en este escenario, no está en una sola ubicación, sino que podría estar dividido y escondido en múltiples criptas secretas por toda Europa. Permanece inactivo, esperando no a un cazador de tesoros con una pala, sino a un investigador que finalmente pueda descifrar el complejo código arquitectónico y simbólico dejado por sus ingeniosos guardianes. La intriga templaria toma, pues, un giro oscuro e inesperado en la agitada historia de la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos y caóticos meses del conflicto, mientras el Tercer Reich se desmoronaba, los nazis, desesperados, ocultaron enormes cantidades de arte robado, oro y documentos sensibles. Una de las leyendas más persistentes de esa época es la del tren fantasma nazi. Un tren blindado que, supuestamente, fue cargado de tesoros y sellado dentro de una red secreta de túneles en los montes Soul de la Baja Silesia, una región que hoy pertenece a Polonia. Esta historia, durante mucho tiempo considerada simple folclore, cobró atención internacional en 2015, cuando dos investigadores afirmaron haber localizado el tren utilizando un radar de penetración terrestre. La conexión con los templarios surge a raíz del contenido rumoreado de ese misterioso tren. Aunque, claro, se sabe que iba repleto de oro nazi saqueado, algunas versiones y leyendas locales insisten en que transportaba un cargamento mucho más valioso. Entre las cajas de lingotes, se decía que había cofres antiguos con artefactos y manuscritos incautados por las SS de Heinrich Himmler. Himmler, como es bien sabido, estaba obsesionado con la historia esotérica y veía a las SS como los herederos espirituales de las órdenes de caballería medievales, especialmente los caballeros teutónicos y los templarios. Por eso creó una división especial, la Ahnenerbe, para recorrer Europa en busca de reliquias y documentos que pudieran probar sus teorías sobre la supremacía aria y otorgarle de algún modo poder místico. Según esta teoría, la Ahnenerbe, durante la ocupación de Francia, pudo haber descubierto un escondite de documentos templarios o incluso una parte de su legendario tesoro. Estos objetos, de un valor incalculable para las ambiciones ocultistas de Himmler, habrían sido de las posesiones más preciadas del Reich. Los rumores sugieren que entre la carga del tren fantasma polaco había textos antiguos escritos en una forma de latín asociada a los templarios, e incluso, quizás, registros procedentes del Templo de París de la Orden. Si esto fuera cierto, significaría que los nazis pudieron haber encontrado lo que el rey Felipe IV jamás logró, solo para perderlo de nuevo entre la niebla de la guerra, oculto en lo profundo de una montaña polaca. Hasta el día de hoy, la existencia del tren sigue sin confirmarse, y las exploraciones oficiales del gobierno polaco no han arrojado resultados concluyentes. El misterio persiste, entrelazando el oscuro legado nazi con el antiguo enigma templario. Nos deja, por tanto, con la tentadora posibilidad de que las pistas de uno de los mayores secretos de la historia estén encerradas en una tumba de acero, custodiada por los fantasmas de un imperio caído. La búsqueda del tren nazi es, entonces, mucho más que una simple cacería de oro robado. Es una búsqueda de un hilo perdido en el tapiz templario, una pista moderna nacida de la obsesión y el caos de un conflicto mucho más reciente. Quizá las pistas modernas más significativas en la saga templaria no estén enterradas bajo una isla ni ocultas en una montaña, sino archivadas en estanterías, tras los muros fuertemente custodiados de la Ciudad del Vaticano. Los archivos secretos vaticanos contienen millones de documentos que abarcan siglos de historia de la Iglesia, y en medio de este laberinto de papel y pergamino se encuentra el registro completo de los juicios contra los templarios. Durante siglos, la Iglesia mantuvo la versión oficial de que los templarios fueron justamente condenados por herejía. El acceso a los documentos originales del proceso estuvo muy restringido, dejando a los historiadores con una visión incompleta y sesgada de los últimos días de la Orden, una imagen en gran parte pintada por sus verdugos. Esto empezó a cambiar a comienzos del siglo XXI. En el año 2001, una investigadora vaticana, la doctora Bárbara Frale, tropezó con un documento mal archivado en lo más profundo de los archivos. Este documento, conocido como el Pergamino de Chinon,
Era un registro detallado de la propia investigación del Papa sobre el liderazgo templario en 1308, realizada de forma separada a la brutal inquisición del rey francés. El pergamino reveló una verdad asombrosa que había estado oculta durante 700 años. El Papa Clemente V había declarado inicialmente inocentes a los caballeros de la acusación de herejía. Escuchó sus confesiones, comprendió que fueron obtenidas bajo tortura y les concedió la absolución, perdonándolos formalmente y preparando su reintegración a la Iglesia. El descubrimiento del pergamino de Chinon fue una auténtica bomba histórica. Demostró que la disolución definitiva de la orden por parte del Papa no fue un juicio espiritual, sino un acto político, realizado bajo la extrema presión del poderoso y persistente rey Felipe IV. El Papa, a pesar de creer en su inocencia, sacrificó a los templarios para evitar un cisma mayor con la corona francesa. Este hallazgo moderno reconfigura por completo la narrativa templaria, transformándolos de herejes condenados a víctimas trágicas de la codicia real y la debilidad papal. Confirma que las acusaciones en su contra fueron en efecto inventadas, lo que da una enorme credibilidad a la idea de que su secreto era la protección de un tesoro, no el ocultamiento de una herejía. A pesar de esta revelación increíble, muchos creen que los archivos vaticanos aún guardan más secretos. ¿Existen otros documentos, quizá cartas o registros financieros, que puedan arrojar luz sobre la ubicación del tesoro? ¿Podría haber inventarios de bienes fuera de Francia o correspondencia cifrada entre el Papa y el liderazgo templario que aún no se ha comprendido del todo? Los archivos son enormes y gran parte de su contenido sigue sin catalogar y sin estudiar. La pista final, la clave para resolver todo el misterio de lo que se perdió y a dónde fue, quizá no sea un mapa tallado en piedra, sino un trozo de papel olvidado, esperando en silencio en el corazón mismo de la institución que se vio obligada a condenarlos. Entre todas las teorías
verdad tan poderosa que prefirieron morir antes que revelarla. Si el tesoro templario era en realidad conocimiento, su impacto habría sido catastrófico. Poseer semejantes secretos habría dado a la Orden poder sobre cada corona y mitra de Europa. No serían simples banqueros de reyes, sino los amos silenciosos, con la capacidad de chantaje a escala geopolítica. Esto podría explicar su autonomía sin precedentes y la deferencia que recibieron de papas y monarcas durante casi 2 siglos. Su poder no era solo financiero, era existencial. Tenían en sus manos las llaves de la legitimidad de las mismas instituciones que gobernaban el mundo medieval. Cualquier decisión que tomaran, cualquier alianza que forjaran, estaría respaldada por esa amenaza suprema, aunque no pronunciada. El potencial de ese conocimiento no solo era destructivo, también podía ser transformador. ¿Y si los documentos que encontraron contenían algo más que secretos religiosos? Quizá albergaban información científica o tecnológica avanzada del mundo antiguo, principios perdidos de arquitectura, medicina, alquimia o navegación. Esto podría explicar los logros asombrosos de los templarios, sus sistemas financieros innovadores, sus redes logísticas sofisticadas y la impresionante ingeniería de las catedrales góticas que ayudaron a financiar. No solo preservaban la sabiduría antigua, la utilizaban activamente, posicionándose como la vanguardia de una nueva era de iluminación. Esta teoría ofrece una perspectiva diferente sobre los objetivos finales de la Orden. Tal vez, su meta no era gobernar el mundo en el sentido convencional, sino reintroducir lentamente ese conocimiento perdido a la humanidad. Podían verse a sí mismos como guardianes de un futuro renacimiento, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para las verdades que protegían. Su naturaleza secreta y su estructura jerárquica serían esenciales para ese proyecto a largo plazo, asegurando que el conocimiento solo pasara a quienes tuvieran la disciplina y sabiduría para manejarlo con responsabilidad. Su desaparición en este contexto no fue un final, sino una retirada estratégica, una forma de garantizar que su proyecto pudiera continuar en las sombras. Así, el misterio perdurable del tesoro es la máxima prueba de su éxito. Si hubieran ocultado un tesoro de oro, quizá algún día se encontraría. Pero si escondieron un cuerpo de conocimiento, diseminándolo a través de sociedades secretas, codificándolo en el arte y la arquitectura, y confiándolo a generaciones futuras, entonces el tesoro está por todas partes, oculto a simple vista. No es un objeto único por descubrir, sino un legado de pensamiento por reconstruir. La búsqueda no es por un lugar físico, sino por una corriente oculta de sabiduría que fluye justo bajo la superficie de la historia oficial, esperando a quienes tengan los ojos para ver y la mente para comprender su poder transformador. Ya han pasado más de 700 años desde que las llamas consumieron al último gran maestre, y los caballeros templarios fueron borrados de las páginas de la historia. Sin embargo, su historia se niega a terminar. El misterio de su tesoro perdido, sea de oro, de reliquias sagradas o de conocimientos prohibidos, solo ha profundizado con el tiempo, entretejiéndose en el tejido mismo del mito y la leyenda occidental. Se ha convertido en un gran enigma sin resolver que continúa desafiando e inspirando. El paso de los siglos no ha disminuido el atractivo de los templarios. Al contrario, ha transformado su tragedia en una búsqueda épica de la verdad. Una aventura que apela a nuestros deseos más profundos de descubrimiento y de desvelar secretos que se esconden justo más allá del velo de lo conocido. La búsqueda persiste en la era moderna, continuada por una nueva generación de buscadores. Se desarrolla en los túneles inundados de Oak Island, en las piedras silenciosas y codificadas de la capilla de Roslin y en los polvorientos archivos inexplorados del Vaticano. Cada nueva teoría, cada pista tentadora, añade otra capa al intrincado rompecabezas. El enigma templario es un vasto mosaico de historia, conspiración, fe y folclore, donde cada pieza insinúa una imagen mayor y más profunda que permanece desenfocada. Las bóvedas vacías que quedaron en 1307 no fueron un final, sino un principio. El génesis de un misterio que ha sobrevivido a imperios y sigue atrayendo a los curiosos y a los valientes. En última instancia, el verdadero legado de los caballeros templarios quizá no sea un tesoro esperando ser desenterrado, sino el poder perdurable de la pregunta en sí. La búsqueda mantiene viva su memoria, obligándonos a reexaminar los límites entre historia y leyenda, poder y fe.
Mientras sigan existiendo susurros de una flota que desapareció en la niebla, de secretos enterrados bajo tierra o de sabiduría transmitida en las sombras, la búsqueda continuará. En algún lugar, quizá oculto tras un símbolo olvidado o encerrado en un documento aún sin abrir, espera la respuesta. El mayor tesoro de todos puede ser el viaje hacia este misterio profundo y cautivador. Así que la pregunta permanece, resonando a través de los corredores del tiempo, esperando una respuesta que quizá nunca llegue, o que esté más cerca de lo que pensamos. ¿Qué fue del legado templario? ¿Se enterró? ¿Zarpó hacia un nuevo mundo? ¿O se transformó en un secreto que aún moldea nuestro presente? La búsqueda sigue adelante, alimentada por la convicción de que uno de los mayores secretos de la historia sigue ahí fuera, esperando a quien logre resolver el enigma. Y la pregunta ahora te pertenece a ti, buscador de hoy. ¿Dónde crees que está oculto el tesoro? La próxima pista podría estar en cualquier parte.